Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os voy a hacer un análisis fundamental de los estados financieros presentados en el Q1 del 2022 de Domino's Pizza. Como veis, esta es su web, no hay mucho secreto, es una empresa que produce pizzas y las comercializa. Es un sistema de venta a través de franquicias y se está expandiendo muy rápidamente. Es una empresa con grandes crecimientos. Actualmente cotiza unos $365 la acción, tiene una capitalización bursátil de unos 13.000 millones y es una empresa, como hemos dicho, que tiene proyectadas unas ventas de 4.574 millones de dólares este año 2022 y el año 2023 de unos 4.906 millones. Tiene una deuda financiera neta muy elevada, ya analizaremos con detalle en el balance. Es una empresa que recompra activamente acciones para remunerar a sus accionistas y también paga un dividendo, en este caso del 1%, es algo simbólico, pero lo hace. Si vemos con detalle la gráfica de cotización, vemos que la acción no ha parado de subir desde el año 2008, en donde formalizó mínimos, y desde entonces ha ido subiendo con mucha constancia. Es una marca, una empresa que ha ido consolidándose como líder en muchos mercados en cuanto a la venta de pizzas. Es un producto que realmente pues, es fácil de sustituir y muy probablemente tengas que enfrentarte a la competencia a través de precio y valor de marca. En este caso, Domino's, pues en cierto modo lo cumple. Y desde máximos que alcanzó de 590 dólares la acción, llegó a caer ahora a mínimos a 325 dólares la acción y están un poco en la media de 50 sesiones. Ya veremos cómo se comporta. Actualmente pues está rebotando desde mínimos y ya veremos qué depara el futuro. Y ya nos adentramos en los estados financieros de la compañía. Vamos a empezar por la cuenta de resultados. Vemos que las ventas se incrementan un 2,8% respecto al el mismo trimestre del año 2021 y sin embargo vemos como los costes de las ventas se incrementan un 8,08%, mayormente por un incremento de los costes de la cadena de suministros, como vemos aquí. Y es que esto pues está causado mayormente pues por el incremento de los precios y lo que ha provocado pues es una caída del operating margin, o sea, del margen bruto del 5,3% respecto al año anterior y del 39,6% pasa a tener un margen bruto del 36,5%. Por lo tanto, son malos datos para la empresa que ve un poco que pese a tener crecimiento se ralentiza su rentabilidad. Si continuamos adelante, vemos pues que tiene unos beneficios de las operaciones de 164 millones de dólares, un 16,3% de las ventas, pero nos encontramos con algo aquí impactante, que son los gastos de intereses, que suponen un 28,03% de los ingresos de las operaciones y un 4,7% de las ventas. Es un gasto bastante importante. Vemos que al final la empresa paga una tasa del 22% aproximadamente, mientras que el año anterior pagó en este mismo periodo un 21%. Y finalmente vemos cómo la compañía pues consigue transformar en beneficio el 8,49% de las ventas, mientras que el año anterior fue un 11,97%. Por lo tanto, los datos de rentabilidad han empeorado un poco y puede ser que esto sea lo que está llamando la atención a los inversores y por eso está cayendo el precio de la acción en el corto plazo. Y de la cuenta de resultados nos vamos al estado de flujos de efectivo. Lo primero de todo que vamos a ver es cómo ha manejado la caja la empresa en términos generales. De la actividad ha generado unos 78 millones, de los cuales ha invertido unos 20,6 millones y ha devuelto a financieras o accionistas del fruto de los flujos de financiación. Vemos que han salido 62 millones de dólares, lo que ha provocado un descenso de la caja de unos 3,5 millones y luego ya veremos en detalle qué es lo que sucede aquí. A ver, claramente ha caído el beneficio y por lo tanto eso ha generado o ha provocado que la empresa genere menos efectivo que en el año anterior. Ha pasado de 152 millones de dólares a 78, pero es que además ha habido ciertos cambios en los activos y deudas de las operaciones que ha provocado pues que aún descienda más esta generación de efectivo. En este caso le ha perjudicado la generación de caja de unos 34 millones por este concepto. Vemos que la empresa pues tiene gastos de capital bastante bajos respecto o comparándolo con la generación de efectivo, pero sin embargo vemos como la empresa del año anterior invirtió 40 millones redondos y que ha disminuido la inversión respecto al trimestre del año anterior.
Esto ha generado pues que salgan 20 millones de dólares en cuanto a inversión, y vemos que la empresa pues paga unos 13 millones de dólares en concepto de deuda a largo plazo, mientras que el año anterior no lo hizo. Y vemos que se han empleado efectivo de los efectivos o cash restringidos, es decir, los que tiene restringidos por probablemente entidades financieras, que son los que en cierto modo van a garantizar pagos de la deuda, y son exigencias de estas entidades financieras, son covenants, por si lo queréis buscar en Google. Y entonces se han ejecutado pues 14 millones de dólares en pago de deuda. Por otro lado, vemos que la empresa, pues tanto el trimestre del año anterior y en este trimestre, ha comprado acciones. En este caso ha comprado 47 millones de dólares en concepto de acciones. El primer trimestre ya hemos visto que ha caído bastante el precio de la acción. Es una empresa que ha ido recomprando mucho a lo largo del tiempo, por lo tanto no creo que sea algo puntual de este trimestre. Y pese a que muy probablemente haya perdido valor porque la acción ha caído pese a las recompras, pues no le afecta tanto en el sentido de que tiene un histórico muy potente en cuanto a recompras de acciones. Pero vemos como el 60% de su flujo de actividad, es decir, este de aquí, estos 78 millones, se ha ido a la recompra de acciones. Y ya nos encontramos en el balance de situación de Domino's Pizza. Vamos a empezar por el activo corriente. Vemos como el activo corriente supone un 54% del activo total de estos 1.674 millones de dólares, y vemos que tiene una posición de caja de unos 164 millones y unos 168 millones de dólares. Por lo tanto, tiene una posición de caja bastante elevada. Luego lo compararemos con el pasivo corriente y veremos qué es lo que sucede. Si os fijáis, y como os he comentado, la empresa ha pagado deuda financiera. Vemos como Restricted Cash and Equivalents ha disminuido por un importe similar al que se ha pagado la deuda, por lo tanto se ha pagado deuda con esa caja. Fijaros cómo la caja ha crecido, pese a que he dicho que la caja había caído unos 3,5 millones de dólares, mientras que aquí se ve que ha aumentado. Y es que teniendo tanto activo corriente, pues parece normal pues que tenga un fondo de maniobra positivo, pues los vencimientos a corto plazo, el pasivo corriente, es inferior al activo corriente. Y aquí viene un poco lo malo de esta compañía. A lo mejor otros tienen una opinión distinta, pero tiene una deuda financiera de unos 5.000 millones de dólares. Es una deuda muy grande, y si la comparamos con el activo total vemos que no cubrimos la deuda con estos activos, por lo tanto hay un riesgo. No hay nada que garantice esto. En el caso de una hipotética quiebra no tendríamos activos para responder. Entonces, en el caso de un mal ejercicio, algo fatal, nos encontraríamos que no existen activos para poder pagar esta deuda. La empresa muy probablemente, si no consigue refinanciar la deuda, quebraría. Pero es que además, ¿qué se ha hecho con este dinero? Si no están en los activos, ¿por qué tenemos esta deuda? Básicamente porque se ha empleado para recomprar masivamente acciones propias. Y esto es lo que ha generado un déficit que, como vemos aquí, tenemos un patrimonio neto negativo. Muy probablemente estas compras vengan de muy atrás y tengamos plusvalías. Sin embargo, es un riesgo bastante potente. De hecho, si la cotización del precio bajase con gran fuerza, esto haría que el riesgo de quiebra se incrementase, pero a unos niveles brutales. Es decir, que a la empresa no le interesa nada que el precio de la acción baje, pese a que podría emitir acciones. Actualmente, en el caso que lo necesitase, podría emitir acciones, pero tened en cuenta que esta deuda financiera supone casi el 50% de esta capitalización bursátil que tiene la compañía que hemos comentado anteriormente, y aquí os escribo que es de 13.200 millones de dólares. Por lo tanto, a tener en cuenta, y no es moco de pavo, es algo importante y se ha de tener en cuenta. A mí, en modo de ver, no me gusta, y yo ya la descartaría. A mi modo de ver. En el vuestro lo podéis hacer como queráis, porque cada uno tiene una filosofía distinta de inversión. Pero en mi caso, yo al ver que se destinan muchos fondos, es verdad que puede ser que tenga plusvalías, pero se supone que estas acciones no son para tener plusvalías, sino que las retiras del mercado. Y por lo tanto, lo que ha pasado es que durante años han habido salidas de efectivo mucho mayores de los beneficios y la generación de efectivo de la actividad. ¿Por qué? Porque había el dinero que se había pedido a través de deuda
y en un momento nosotros lo teníamos aquí y poco a poco se ha ido comprando y ha acabado restando en el patrimonio neto. Por lo tanto, nos encontramos con una compañía que ve un poco ralentizado su crecimiento. Yo creo que había mayores expectativas de crecimiento. Vemos cómo solo se incrementan las ventas un 2,8%, pero sin embargo los gastos se han visto incrementado un 8,0% y eso ha provocado pues todo lo que viene después. Además, es una empresa con una deuda financiera potente y que ha de pagar intereses, y aquí pues claro que se nos comen pues casi un 28% del flujo o los beneficios de operaciones. Sin embargo, vemos cómo la compañía pues genera flujos de efectivo gracias a su actividad. Estos tienen pocas inversiones de CAPEX porque muy probablemente la mayoría de las inversiones pues las realizan franquiciados. Es un sistema de crecimiento bastante importante e interesante, lo que le proporciona a ella pues una mejor comodidad para crecer sin tener que invertir mucho. Y luego vemos cómo la empresa pues no para de recomprar acciones. En este caso ha pagado deuda, pero vemos que tiene una deuda bastante inasumible. Tened en cuenta lo siguiente, que esto yo creo que seguirá creciendo, ¿vale? No soy tan alarmista, pero que actualmente este trimestre ha generado 78 millones de dólares y tiene un vencimiento a largo plazo, no sabemos cuándo porque no lo he mirado, de unos 5.000 millones. Por lo tanto, son muchos años de ir pagando o bien unos crecimientos que lleguen a ser de 300, 400, 500 millones en tan solo un trimestre. Ya veremos qué es lo que depara el futuro y a ver quién tiene, digamos, razón, si los que están a favor de la tesis de Domino's o los que están en contra. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle a like, suscribiros, hasta pronto.